Para hacer retroceder al cilindro debe accionarse un tercer pulsador. La estructura de un sistema de control neumático puede ser descrita en términos de la función de sus componentes. El primer nivel es la fuente de energía y su preparación. El segundo nivel contiene los componentes que inician las señales de control. En el tercer nivel se hallan las funciones lógicas que procesan estas señales. Este nivel determina las condiciones que deben cumplirse antes de que se muevan los actuadores. El cuarto nivel contiene los elementos de control que envían aire a los actuadores. El quinto nivel contiene los actuadores. No todos los circuitos de control contienen componentes separados para cada nivel. En los circuitos sencillos, un componente puede proporcionar las funciones de múltiples niveles. En este circuito, la válvula distribuidora accionada por pulsador proporciona las funciones de señal, lógica y control directo. Ahora veamos los 5 niveles utilizando los símbolos ISO para representar sus componentes. En el primer nivel tenemos la fuente de alimentación y el cilindro de doble efecto en el nivel de actuadores. Para actuar el cilindro usamos una válvula 5-2. En este caso, la válvula de accionamiento manual actúa como elemento de entrada, de proceso y como elemento final de control. En nuestro ejemplo, utilizamos 2 pulsadores como elementos de señal para actuar la válvula distribuidora. La válvula 5-2 actúa en este caso como elemento de proceso y como elemento de control final. Para realizar la función AND del circuito, se utiliza una válvula de simultaneidad como elemento de proceso. Veamos de nuevo los 5 niveles de un circuito neumático. Suministro de energía. Elementos de señal. Elementos de proceso. Elementos de control y actuadores. En el circuito de la máquina podemos identificar cada uno de estos niveles. La unidad de mantenimiento es la fuente de energía y su preparación. Las 2 válvulas de accionamiento manual inician las señales de control. La válvula de simultaneidad realiza la función lógica AND. La válvula distribuidora 5-2 es el elemento de control. Y el cilindro de doble efecto es el actuador. Independientemente de su complejidad, todos los circuitos neumáticos de control contienen estos 5 niveles funcionales básicos. Hay muchos trabajos que exigen la aplicación de grandes fuerzas. La energía necesaria para ejercer estas fuerzas utilizando máquinas y equipos procede generalmente de motores.
Pero la energía que proporcionan los elementos motrices a menudo se presenta en forma inadecuada para accionar directamente los elementos de trabajo. El eje del motor diésel, por ejemplo, no puede accionar directamente este volquete. Un motor eléctrico no puede accionar directamente esta prensa. La energía debe convertirse a una forma utilizable y después, naturalmente, transmitirse al lugar de trabajo. Esto, por ejemplo, es lo que hace la hidráulica cuando utiliza un fluido como medio de transportar fuerza y controlar movimientos. Varias propiedades físicas de los fluidos hacen que esto sea posible. He aquí la ventaja más importante de la hidráulica. Puede transmitir una fuerza considerable en cantidades perfectamente controlables, como en esta prensa. Los accionamientos hidráulicos tienen una excelente relación peso-prestaciones, lo que representa una gran ventaja en los sistemas móviles. Así, los elementos pueden posicionarse con mucha precisión. Esto es muy importante en el caso de ascensores o montacargas. El movimiento hidráulico es uniforme y las velocidades son ajustables. Como en esta sierra, en la que el movimiento de avance es más lento que el de retroceso. Los sistemas hidráulicos pueden ponerse en marcha bajo la máxima carga. Esto es importante, por ejemplo, en plataformas elevadoras. También es fácil disponer una protección contra sobrecargas. En función de la aplicación, la hidráulica tiene dos formas. La hidráulica estacionaria, que se utiliza en maquinaria y sistemas estacionarios. Y la hidráulica móvil, que se utiliza en maquinaria para la construcción, vehículos pesados y aviones. Pero las leyes físicas que rigen la hidráulica son las mismas en ambos casos. En un sistema hidráulico, la presión del fluido tiene varias funciones. Debe transmitir la energía de la presión. Y también debe servir como lubricante para las partes móviles del sistema, al mismo tiempo que protege las partes metálicas de la corrosión. Debe disipar el calor generado por el rozamiento del flujo de aceite. Y finalmente, el fluido debe transportar las partículas abrasivas que se desprenden de las partes móviles y que son recogidas después en un filtro. Los fluidos tienen diversas propiedades que deben tenerse en cuenta cuando se utilizan bajo presión. El agua es muy fluida. Por ello decimos que tiene una baja viscosidad, no ofrece protección contra la corrosión y casi no tiene propiedades lubricantes. Esto significa que si no forma parte de una mezcla, el agua no es adecuada como fluido hidráulico. En general, los sistemas hidráulicos utilizan aceites minerales o sintéticos. Este es un aceite de baja viscosidad. Y aquí tenemos un aceite de alta viscosidad, o en otras palabras, un aceite viscoso. Los aditivos pueden cambiar las propiedades físicas de los aceites hidráulicos. Así, añadiendo sustancias al aceite, puede ser adaptado a una determinada aplicación hidráulica.
A diferencia del aire, los aceites hidráulicos solo pueden comprimirse mínimamente, alrededor del 7% de su volumen. Esta es una de las razones de la precisión que se puede llegar a obtener en un sistema hidráulico. La presión en un sistema hidráulico determina el trabajo capaz de realizar el sistema. Se crea presión cuando se aplica una fuerza a una superficie. La fórmula es presión P igual a fuerza F dividida por superficie A. Si en un sistema cerrado aplicamos presión a un fluido, cada punto del sistema se hallará a la misma presión. O dicho en otras palabras, el fluido está bajo la misma presión en todas partes. Este fenómeno fue descubierto en el siglo XVII por Blaise Pascal y se conoce como el principio de Pascal. Un experimento demostrará este principio. Todos estos tubos se hallan a la misma presión, como puede apreciarse por la altura del nivel del fluido. Lo que esto significa en la práctica es que la fuerza aplicada a cualquier punto de un sistema hidráulico puede utilizarse en cualquier otro punto, puesto que la fuerza se propaga regularmente a todo el sistema. En efecto, el fluido actúa como el vástago mecánico de un cilindro. La velocidad de funcionamiento de un sistema hidráulico viene determinada por el caudal. El caudal es la cantidad de líquido hidráulico que fluye en un conducto por unidad de tiempo, o expresado con una fórmula, el caudal Q es igual al volumen V dividido por el tiempo T. Si se tarda 10 segundos en llenar este depósito de 2 litros, ello significa que el caudal es de 12 litros por minuto, o sea, 0,2 litros por segundo. Si aquí se dispone de un caudal de 2 litros por minuto y el volumen del cilindro en el lado del émbolo es de 160 centímetros cúbicos, se tardará unos 5 segundos en llenar completamente la cámara con fluido hidráulico y hacer avanzar completamente el vástago del cilindro. Con un caudal de 0,4 litros por minuto, el émbolo avanza al doble de velocidad. Así es como se controla la velocidad de funcionamiento de un sistema hidráulico. Hemos visto cómo la propagación de la presión puede transmitir fuerza en un sistema cerrado. Sobre superficies efectivas de igual tamaño, por ejemplo, diámetros de émbolo iguales, la fuerza efectiva de la izquierda es exactamente igual que la fuerza de la derecha. Cuando en el experimento utilizamos pesos iguales, alcanzamos un equilibrio de fuerzas. Pero si la relación de superficies efectivas es, por ejemplo, 1:3, en el lado derecho puede soportarse el triple de la carga. De nuevo, hemos llegado a una situación de equilibrio. Así, en un sistema hidráulico, la fuerza puede transmitirse, amplificarse o bien reducirse. Lo mismo se aplica para el desplazamiento. Aquí tenemos 2 cilindros con émbolos de igual superficie. Cuando el émbolo de la izquierda se desplaza una cierta distancia hacia abajo, el émbolo del lado derecho se eleva la misma distancia. Pero si el cilindro del lado derecho tiene el triple de superficie, solo se desplazará 1/3 de la distancia recorrida por el émbolo de la izquierda. De esta forma pueden desplazarse grandes masas ejerciendo relativamente poca fuerza, como es el caso de este gato hidráulico. En un lado ejercemos poca fuerza y un gran desplazamiento, mientras que en el lado de la carga obtenemos un gran esfuerzo con un pequeño desplazamiento.
La presión en un sistema hidráulico también puede multiplicarse. En nuestro ejemplo, una presión de 50 bar se aplica al lado izquierdo del cilindro. Esto ejerce una fuerza que naturalmente también actúa en el lado derecho. Pero dado que la superficie del émbolo en el lado derecho es de tan solo la mitad, la presión resultante es aproximadamente el doble, o sea, de unos 90 bar. En la práctica, la multiplicación de la presión se utiliza cuando se necesitan altas presiones solamente en determinados puntos del sistema, por ejemplo, en un sistema de sujeción como este. Esto puede eludir la necesidad de un costoso sistema de alta presión. Los diferentes puntos de un sistema hidráulico tienen diferentes secciones de paso, pero como sea que el caudal es el mismo a lo largo de todo el sistema, la velocidad es mayor en los pasos más estrechos. A velocidades de flujo inferiores a 4 hasta 6 metros por segundo, el líquido fluye regularmente, aunque ligeramente más rápido, en el centro del tubo que junto a las paredes. Esto se denomina flujo laminar. En un paso estrecho, denominado estrangulamiento, la velocidad del flujo es mayor. Esto provoca turbulencias y pérdida de presión. Cuanto mayor es la velocidad del flujo, menor es la presión. Nuestro experimento lo demuestra claramente. La columna de agua más baja está encima del paso estrecho, en la mitad del tubo, lo que significa que la presión es inferior en este punto. En casos extremos, la presión puede caer tan drásticamente que se genere un vacío parcial. Esto provoca la formación de burbujas de aire disueltas en el aceite hidráulico. La repentina subida de presión que se produce cuando el paso se ensancha de nuevo hace que las burbujas estallen arrancando diminutas partículas de material en el punto de transición. Esto, con el tiempo, causa la fatiga del material o incluso la rotura. Este efecto se conoce como cavitación. En la práctica, este fenómeno se produce principalmente en los agujeros de los componentes y en los bordes de control de las válvulas, donde quiera que haya un cambio en la sección de paso. La repentina compresión de las burbujas de aire cuando la presión aumenta de nuevo provoca elevadas temperaturas. Si la temperatura sobrepasa los 830 grados centígrados, puede provocar la combustión instantánea, como sucede en un motor diésel. Esto provoca pequeñas olas de choque a lo largo de todo el sistema y el envejecimiento prematuro del aceite hidráulico. Un dimensionado adecuado del sistema hidráulico puede disminuir el efecto de estas acciones negativas. Un sistema hidráulico obtiene su energía de una fuente externa. Para este gato, la fuente puede ser una persona. O para esta plataforma elevadora puede ser un motor eléctrico. Quedémonos con la plataforma como ejemplo. Una bomba de engranajes transforma la energía del motor eléctrico en energía hidráulica. El medio de transmisión para esta energía es el aceite hidráulico. El actual componente de trabajo, el empujador de la plataforma, es el émbolo de un cilindro hidráulico. Pero para que todo esto trabaje, un sistema hidráulico necesita lo que se denomina una sección de control de potencia. Esta central se compone de válvulas con diferentes funciones. Este sencillo sistema ilustra claramente el diseño. El grupo hidráulico. La sección de control potencia. Y el elemento actuador. En el grupo hidráulico, la energía mecánica se convierte en energía hidráulica y se acondiciona el fluido hidráulico.
Los componentes principales de esta unidad son el motor de accionamiento, la válvula de seguridad, el depósito de aceite y la bomba. Esto es una bomba de engranajes exteriores. Genera un flujo continuo de fluido hidráulico. Y esta es la forma en que se produce. La cámara de aspiración está conectada al depósito de aceite. Cuando ambos engranajes giran, el volumen de la cámara aumenta ligeramente cada vez que un diente abandona un hueco. Esto crea un vacío parcial en la cámara de aspiración, lo cual produce la aspiración de aceite del tanque. El aceite es transportado por las paredes del cuerpo entre los dientes del engranaje hasta la cámara de presión. La ajustada tolerancia de los dientes evita que el aceite transportado regrese hacia atrás. El aceite fluye ahora desde la cámara de presión hacia la salida, donde se desplaza por el flujo continuo que generan los engranajes. En principio, la bomba no crea presión, sino solamente caudal de fluido. La presión hidráulica no empieza a subir hasta que el fluido no encuentra una resistencia, por ejemplo, la resistencia que ofrece nuestra plataforma elevadora. Cuando la presión es mayor que la resistencia que ofrece la carga, el cilindro empieza a avanzar hasta que alcanza su posición final. Si la bomba sigue suministrando fluido y la presión sigue subiendo, algo debe ceder. O estallará la línea, o el cilindro, la bomba o el motor resultarán dañados. Esto se evita con una válvula limitadora de presión que se ajusta a la máxima presión de la bomba.